El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. Bueno, todo el capítulo 11 habla de la fe, ¿sí? Es conocido este capítulo como la galería de la fe. Se describe tantas personas que actuaron por medio de la fe. Y este versículo que vamos a leer probablemente sea uno de los que a mí más me guste de este capítulo y de toda la Biblia en referencia a la fe. ¿Por qué? Porque, bueno, este mismo capítulo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué Dios eligió la fe para ser digamos, el nexo entre Él y nosotros? Bueno, algunos dijeron que la fe es algo que no necesita, nos iguala a todos, ¿verdad? Por las personas que tienen capacidad, porque hay personas que tienen más capacidad que otras, que son más inteligentes, hay personas que tienen más dinero que otras, ¿sí? Hay personas bueno, que están en determinada situación mucho mejor que otras, otras han nacido en una situación muy adversa. ¿Y de qué manera se podría emparejar todo, ¿no? Para que no haya acepción de personas, para que no haya privilegiados a la hora de entrar al reino del Señor. Bueno, a Dios se le ocurrió la fe. Y justamente, ¿no? La fe dice que el libro de Santiago, que está más en la gente que por ahí no tiene dinero, la gente que no tiene tantas posibilidades de realizarse, y en ellos hay más fe que en los que están del otro lado, ¿no? Con mayor estudio, capacidad, profesión. No quiere decir que no haya personas de ese grupo que no crean en el Señor y que no tengan fe. No, sí, pero digamos que hay más cantidad dentro de los humildes, dentro de los pobres, dentro de los postergados. Así que este mundo que siempre habla tanto acerca de estas cosas y de la manera de que haya una igualdad, ¿sí? En este mundo, nosotros desde el Evangelio decimos que humanamente nunca va a haber igualdad porque el pecado nos separa a los unos de los otros, ¿no? El odio no es una cuestión social, sino es una cuestión del corazón. De modo que si una persona odia a la otra persona, ya no va a haber unidad, ¿no? Por más que la sociedad económica, en educación, en cultura, en todo eso esté equilibrada y sea 10 puntos. Cuando hay odio en el corazón ya no hay más unidad, ¿sí? Y nada de esto puede arrancar el odio del corazón excepto Jesucristo. Entonces nosotros estamos diciendo que en el mundo no va a haber unidad ni va a haber igualdad. Pero Dios ha inventado una manera de que todos seamos iguales delante de Él a través de la fe. Y fíjese qué interesante, digo, este versículo me gusta mucho porque dice, por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es impresionante este versículo. Cada vez que lo leo me inspira tanto y voy a tratar de explicar por qué. Dice que Noé fue advertido de algo, la lluvia, el diluvio, que nunca había sucedido. Bueno, la palabra nos dice en el libro de Génesis que al comienzo y hasta el tiempo de Noé, la tierra se nutría con un rocío que llenaba todo el globo terráqueo. No había polo norte, no había polo sur, no había lluvia, no había tormenta, no había nada de eso. Un rocío, la tierra era toda húmeda. ¿Sí? Era un país húmedo, una atmósfera muy saturada de agua, entonces todo el planeta era verde, por eso encontramos tantos vestigios de vegetación en lugares donde hoy no hay nada, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque un día la tierra era húmeda, era verde, no había lluvia, y Dios le dice, ¿a quién? A Noé, mirá, prepara un arca porque va a llover y va a llover mucho. ¿Qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Pero creyó algo que no se veía, que nunca había sucedido. Pero como él sabía de que Dios era grande,
poderoso y que hacía todas las cosas conforme a su voluntad, le creyó. Eso es fe. Cuando nosotros estamos viendo una situación, ¿sí? Pero Dios nos dice, créeme a mí, créeme que yo voy a hacer tal cosa. Ahora, lo que Dios me dice va en contra de lo que estoy viendo. Absolutamente en contra. Es opuesto totalmente. Yo digo, ¿qué hago? ¿Creo lo que veo, que es contundente, o creo lo que Dios me dice, porque me lo dice Dios, que es todopoderoso? Ahí es la decisión de la fe. Ahí es cuando la persona le cree al Señor que el Señor puede hacer cualquier cosa, y eso fue lo que hizo Noé. Noé le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios, le creyó a la palabra de Dios por sobre las circunstancias, por sobre lo que veía, por sobre todo lo que lo rodeaba. Sus 5 sentidos le decían que tenía que creer todo lo de alrededor. Su corazón le decía que tenía que creerle a Dios. Y esa es la disyuntiva de muchos creyentes, ¿verdad? Tenemos los 5 sentidos que nos conectan con este mundo y que nos dan allí un panorama de la realidad que nos rodea, ¿sí? Son fundamentales para nuestra vida. La vista, el oído, el olfato, el tacto, ¿sí? El olfato, ¿no? Que muchos lo habían perdido con el COVID. Qué importante todas esas cosas que Dios nos dio para tener contacto con nuestro alrededor. Pero tenemos que decidir qué es más importante para nosotros. Lo que yo veo, siento, huelo y escucho, toco, o lo que Dios me dice por su palabra que crea. Allí es donde Dios levanta y recoge, ¿sí?, a aquellos que creen en Él. Ahí está la clave. Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta que una persona que tiene dinero no le sirve a la hora de creer? Todo lo contrario, es un peso grande. No, pero yo tengo plata, ¿no? Y con la plata compro. Y no te hace falta el dinero. No, pues yo soy una persona muy sabia, soy una persona con un coeficiente intelectual elevadísimo. Pero no se trata de la lógica, porque justamente la lógica me está diciendo lo contrario a lo que me dice la palabra del Señor. Otro humilde dirá, mira, yo no tengo ni capacidad, ni inteligencia, no tengo dinero, no tengo un buen pasar económico, pero yo sé que Dios es grande. Y lo que Él dice, lo va a hacer. Así que yo he decidido, desde mi escasez, desde mi pobreza, desde mi vulnerabilidad, creerle al Señor. Y ahí es donde se enciende una luz en el cielo, diciendo, acá hay uno que cree. Para Dios, lo importante no es lo que tenemos, ni lo que somos, ni lo que hemos alcanzado. Para Dios lo único importante es que le creamos a Él. Dice acá, el versículo sigue, ¿sí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Claro, porque el mundo fue destruido y él también iba a ser destruido. Pero como le creyó al Señor, el Señor lo rescata de este mundo, de ese mundo pecador, de ese mundo que estaba bajo el juicio de Dios. Dios rescata la única persona que le creyó a Dios. ¿Sí? ¿Cuánta gente había allí en aquel tiempo que tenía mucho dinero? Muchísima. ¿Cuánta gente habrá en ese tiempo que tenía mucho conocimiento? Muchísima. ¿Mucha gente también era pobre en aquellos tiempos? Sí, pero ¿cuál de esas personas creían en el Señor? Uno dice, bueno, pero Dios le habló a Noé. Esto es lo que dice acá. ¿Dios no le habló a ninguno más? Yo estoy seguro que Dios le habló a muchísimos. Que Dios le dijo a montones de personas que se apartasen de su pecado y que buscaran el camino del Señor. Y tal vez le habrá dicho a más de uno que hiciera un arca, pero el único que le obedeció fue Noé. Nosotros no lo podemos saber, pero yo sé que Dios es un Dios de amor y que da oportunidades a todas las personas para que las personas crean en Él. El asunto es que no todos le creen. Para muchos es más confiable creer lo que ven o lo que sienten
o lo que escuchan, o lo que huelen, que lo que tienen en su corazón. El Señor nos dice que le creamos a Él. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que si nosotros estamos buscando montones de cosas para llenar nuestra vida, pero eso lo que buscamos no es fe a través de la palabra, entonces probablemente todo lo que alcancemos no nos sirva para darnos la seguridad de estar con el Señor en el cielo eternamente. Porque la Biblia dice que lo único que necesitamos para entrar al cielo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos perdonó de todos nuestros pecados. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Gracias, Señor, por habernos dado fe para creer. Señor, en determinado momento de nuestra vida, a veces, Señor, en medio de montones de inconvenientes, inclusive de tragedia, de situaciones difíciles, pero tú allí nos despertaste la fe para creerte a ti, Señor, por sobre lo que vemos y lo que nos rodea. Señor, en el nombre santo de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.